Bienvenidos. Aquí inicia Codema Hoy, un magazine desde el cual le contamos a Colombia los propósitos de bienestar y prosperidad común que identifican al cooperativismo y la economía solidaria, las buenas prácticas empresariales y las formas de experimentar y expresar la solidaridad. Educamos y comunicamos para la asociatividad, la ayuda mutua y la cooperación. Familia Codemada, muy buenos días. Gracias por permitirnos acompañarlos en esta media hora de la mañana con la información del sector cooperativo, con la información de los maestros y maestras. Y tenemos hoy como invitado al presidente de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados, ANEP, Jorge Laverde, para actualizar el trabajo que está haciendo esta asociación en beneficio de los docentes pensionados. Muy buenos días para todos, profesora Melba, muy buenos días. Un saludo para todos nuestros asociados y asociadas en esta mañana de domingo. Hoy queremos recordar que el día de ayer se celebró el Día Internacional del Cooperativismo y los estamos invitando de una vez para que el próximo domingo tenemos un programa especial sobre lo que ha sido el desarrollo del cooperativismo a nivel nacional e internacional. Esperamos contar con ustedes. Hoy pues continuamos con nuestro programa en el tema y con la presencia de nuestro compañero presidente de la ANEP. A todo el equipo aquí de este programa de Codema y a todos los codemados, a la familia Codemada, un feliz día domingo, que lo disfruten y pues nos escuchen como Asociación Nacional de Educadores Pensionados. Queremos hacer una diferenciación entre las entidades que siguen atendiendo al maestro y a la maestra una vez se pensionan. Hasta el momento en que están activos pertenecen a los sindicatos regionales agrupados en FECODE. Pero una vez que logran la pensión, esa condición en los sindicatos termina y queda la opción entonces de mantenerse activos en sus temas gremiales a través de la asociación de ANEP. Contemos un poquito cómo es la actividad, cuál es el trámite que se sigue allí en la asociación, cuántas regionales hacen parte de ANEP nacional. ANEP representa un espacio para la lucha de los maestros pensionados, porque los sindicatos son para trabajadores activos y los maestros, pues como trabajadores activos, pueden pertenecer a la ADE en el caso de Bogotá, y esta FECODE, que es quien representa sus reivindicaciones, sus derechos. La Asociación Nacional de Educadores, que nació en el año 2004, precisamente el pasado 10 de septiembre, cumplimos 20 años de estar organizada la asociación, y la intención que tiene es seguir en esa lucha por las reivindicaciones propias de los pensionados, que ya no los representa sus organizaciones de trabajadores activos, ¿no? Ese es el sentido concreto. Claro, hacemos otras actividades culturales, recreativas, de charlas, demás cosas, pero el objetivo fundamental es de carácter gremial para el docente como pensionado. Nosotros tenemos 13 seccionales. Igualmente tenemos algunos afiliados en algunas regiones que por su número no alcanzan a convertirse en una seccional. Tiene que tener mínimo 25 afiliados la seccional para poder tener una junta directiva. Entonces, en eso estamos. Y ahorita tenemos 4 o 5 departamentos donde no había afiliados, ya han empezado a afiliar, y aspiramos que ojalá al terminar este año ya tengamos otros 5 seccionales de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados. Y es muy importante recordar una cosa, ¿no? La ANEP es el trabajo que realizaron muchos maestros e impulsado por Codema, en ese entonces pues por nuestro gerente Ismael Beltrán. Fue uno de los impulsores de esta organización con el ánimo de que los maestros retirados tuvieran un espacio gremial donde lograr sus reivindicaciones, porque ya no estaban en la organización sindical. Estaban en Codema, pero no estaban en la organización sindical, estaban en las cooperativas, y se vino esta idea de crear la Asociación Nacional de Educadores Pensionados. Un gran logro, y su primer presidente fue Ismael. Hace ya 21 años, porque fue del año anterior,
se creó el Comité de Pensionados de CODEMA, que lo presidía su gerente, Ismael Beltrán. Aquí tenemos a Alberto Villalba, que fue uno de los que inició también, y otros compañeros que en el pasado fueron de la organización sindical también estuvieron allí. Lo que hemos encontrado es que son 32 compañeros maestros coemados que iniciaron este comité e hicieron la primera asamblea para constituir la Asociación Nacional de Educadores Pensionados, que adquirió su personería jurídica en el 2004, un año después de haberse constituido como tal. Y sí, efectivamente fue una idea muy importante, muy ligada a la cooperativa, como lo dice Melba, pero pues ya hoy con los desarrollos, pues es una asociación que tiene su independencia, seguimos aliados con la cooperativa, nos siguen acompañando en muchos eventos, muchos procesos, pero eso es una asociación gremial sin ánimo de lucro que pretende pues representar a una población que en este momento está en 247.000 maestros pensionados en este país. Jorge, sería importante aclarar que el maestro pensionado activo puede pertenecer tanto a la parte sindical como a la ANEP. Sí, precisamente, mire, de los 247.000 todavía hay alrededor de unos 70.000 maestros que están activos y pensionados a la vez. Por lo tanto, ellos también pueden pertenecer a la asociación. El interés es que empiecen desde ahí y con eso va fortaleciendo la asociación, porque ya normalmente los que están retirados no son fáciles de llegar a ellos y eso nos dificulta a veces un poco el crecimiento, porque el maestro se pensiona, se retira y desconoce la NED o no sabe que existe, y entonces pues lo estamos llamando a que sobre todo los activos se vinculen y luego continúen con la lucha en la asociación. Al aire, CODEMA Hoy, el magazine institucional de la Cooperativa del Magisterio, CODEMA. En esta introducción en donde hemos querido hacer claridad de para qué estar en la ANEP, hay que señalar que la asociación, igual que muchas asociaciones de pensionados a nivel nacional de otros gremios, se encuentran afiliados en dos organismos de segundo nivel. Son CPC, la Confederación de Pensionados de Colombia, y la Confederación Democrática de Pensionados, CDP. Ok, ¿y por qué hacer esta precisión? Porque resulta que están presentando un pliego de peticiones sobre el cual nos va a hablar Jorge en este momento, y estas dos entidades están unificadas en torno a lo que consideran que todavía son derechos que los pensionados en Colombia merecen y que todavía no han sido atendidos. Escuchemos en cuáles puntos es que ustedes encuentran convergencia y qué es lo que están presentando al gobierno nacional. Nosotros somos afiliados a la Confederación de Pensionados de Colombia, la CPC, y a raíz de que nosotros presentamos el pliego de peticiones el 27 de agosto del año pasado, hablamos con el presidente de la Confederación y ellos elaboraron un pliego que también lo han presentado, y también ya inició un proceso con el ministerio, pero que tampoco ha sido posible negociar. Estamos como en un mismo nivel esperando que el ministro, que estaba en la OIT recientemente, ahora que regresó, pues nos reciba tanto a las confederaciones de pensionados como a nosotros los pensionados del magisterio. Coincidimos en la mayoría de los puntos que nos llegan a acercar en las peticiones. Profesor Laverde, empecemos punto por punto porque hay complejidad alrededor de cada uno de ellos. De esa manera los asociados que nos están escuchando lo van a entender mejor. El primer punto del pliego es la modificación del artículo 14 de la Ley 100 de 1993. ¿Qué dice el artículo 14 de la Ley 100? Es que las pensiones se reajustan el 1 de enero de todos los años con el valor que tenga el IPC, el índice de precio al consumidor. Eso lo maneja el DANE, tiene unas tablas, unas estadísticas de los precios que se manejan de todos los productos que consumen las familias, etcétera, y de acuerdo a eso sacan un promedio. Fue el índice de precio al consumidor del año pasado 5.2%, y resulta que los salarios mínimos anualmente, que son negociados año a año, suben en un porcentaje mayor. Entonces el salario mínimo siempre está subiendo 2, 3 o más puntos. Este año, por ejemplo, fue el 9.5%. Entonces miren, saque la cuenta, 4.3% de diferencia, donde el salario mínimo creció más
que lo que ha crecido la pensión. Entonces estamos pidiendo que en vez de que sea con el IPC, sea con el porcentaje del salario mínimo, que siempre es mayor. Una pensión mínima en Colombia, por el artículo 35 de la Ley 100 también dice que tiene que ser igual al salario mínimo. Siempre se mantienen con el salario mínimo y su reajuste, pues, digamos, se mantiene. Pero el pensionado que gana más, pues se va perdiendo. Por ejemplo, desde 1994, después de aplicación de la Ley 100, hasta el 2024, nominalmente el mínimo creció 47% por encima del IPC. O sea que la pensión se colgó en más del 50% efectivamente, mirando el valor efectivo, no nominal. Muchas pensiones entre 1 y 2 mínimos ya están en el mínimo, porque se han reajustado por un valor menor a la pensión mínima que es el salario mínimo. Entonces, por eso los pensionados cada día tenemos menor poder adquisitivo. De pronto los maestros, la mayoría no llegan ahí, pero hay unos cuantos maestros de los grados bajos del escalafón que no lograron estar sino en el A, en el B, en el primer grado del 14, o en los primeros, dentro de los niveles de los grados del 278, también un normalista que no logró ascender mucho también puede estar muy cerca al mínimo. Entonces realmente también está afectado por eso. Y si ganaba más, pues de todas formas su pensión ha venido colgándose. Y por ejemplo, un maestro de grado 14 puede estar ganando el pensionado hoy alrededor del 50% de lo que ganaba cuando era activo con respecto al salario de hoy. O sea, se ha venido colgando. Entonces, realmente la pensión va perdiendo mucho el poder adquisitivo. Eso es lo que estamos realmente pidiendo nosotros, que efectivamente se modifique. Tiene que ver con la ley, hay que modificar la Ley 100, efectivamente. Jorge, pero ahí hay que tener en cuenta una cosa para la negociación, ¿no? Y es que más del 50% de las pensiones en Colombia son de salario mínimo. De las pensiones en general, más del 50%. El magisterio, gracias a sus luchas, ¿cierto?, ha tenido una pensión mayor al salario mínimo. Y por eso, como dice Jorge, hay muy pocos maestros que tienen salario mínimo en la pensión. A esos maestros que tienen salario mínimo siempre les mantienen salario mínimo. Pero aquellos que no tienen salario mínimo, sino que así sea un pesito más allá del salario mínimo, esos van con el IPC. Y entonces sí, va disminuyendo el poder adquisitivo de su pensión. Ahora, un factor, por ejemplo, para mirar cómo la pensión se va colgando a lo que yo decía, es que el maestro antiguo, del 22-37 sobre todo, se pensionaba con el 75% de su salario, pero inclusive ni siquiera el salario completo, porque siempre ha habido problemas con los factores salariales que no se incluyen todos, o sea que siempre menos. Y si sube menos el porcentaje, pues lógicamente se ha venido colgando mucho realmente. Y peor con los del 1278, los nuevos maestros del 2003 para acá, que más o menos se pensionan alrededor de un promedio cerquita al 60%, 60 y pico por ciento, porque eso es lo que el régimen de prima media le impone, o sea que ese va colgado mucho más, realmente su salario va cayendo cada vez más. Entonces ese es un factor para que digamos este reajuste de la pensión de acuerdo al porcentaje que aumenta el salario mínimo. Bueno, vale toda esa explicación para entender el punto en discusión. El punto 2 que ustedes tienen en el pliego, ¿cuál sería? El siguiente punto es el de salud. Nosotros consideramos que no es justo lo que se cotiza para un pensionado de salud. Digamos el antiguo con el 75%. Y según el artículo 204 de la Ley 100, habla de que el pensionado cotiza todo, porque ya no tiene patrón, ¿cierto? Entonces cotiza el 12%, que era lo que estaba en ese momento. Hoy ya se subió al 12.5%, pero no lo cobijó al pensionado, sino al solo patrón, que le aumentó un 0.5%. Entonces, fuera que gana menos del porcentaje de salario, el 12% para cotización de salud. En eso se ha avanzado un poco. Los que tienen salario mínimo solo cotizan el 4%. Ese fue un logro que ya hace varios años está. Quien gana entre 1 y 2 salarios mínimos está cotizando el 10%. Se logró que se rebajara un 2%. Y ya en el gobierno de Petro se logró que los de 2 a 3 salarios, y ahí ya entran varios maestros, estén cotizando el 10%. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Que se baje al 4%, igual que un trabajador activo, para que realmente después de tantos años de trabajo del pensionado que ha cotizado toda la vida, por lo menos esa carga de pago de su cotización de salud no siga siendo
total como si fuera tú el mismo el patrón, sino que fuera como cualquier trabajador activo. Ese es el segundo punto. Están escuchando Codema Hoy. Gracias por su sintonía. El Departamento de Crédito de la Cooperativa informa las fechas límites para solicitar sus créditos en este mes de julio. Fiduprevisora y FOPET hasta el lunes 14. Ventanilla y crédito hipotecario hasta el martes 22. Secretaría de Educación, Universidad Distrital y FER Municipios hasta el miércoles 23. El crédito para pago de deudas con otras entidades financieras hasta el viernes 25. También el Departamento de Recreación y Turismo Social está invitando a los pensionados a una salida a la sede vacacional de Tocaima para el martes 22 de junio. El costo es de 295.000 pesos y el cupo es limitado. Las inscripciones y pago de esta salida la pueden hacer en los 4 puntos de atención. El Departamento de Desarrollo Social está invitando a los maestros activos a su caminata fin de semana al Cerro del Tablazo para el día 20 de julio, día de nuestra independencia. Y para los pensionados la caminata será en Tocaima, aprovechando los baños azufrados que tenemos a su disposición. Esta se realizará el jueves 31 de julio. Mayores informes e inscripciones en el Departamento de Desarrollo Social. Volvemos después de esta información institucional con nuestro invitado Jorge Laverde, presidente de la ANEP Nacional, para conocer los otros puntos en este pliego de peticiones. El tercer punto es el que tiene que ver con las mesadas 13 y 14 y tiene que ver con salud. En la ley 91 del 89 es la que dice los recursos que tiene el fondo, y uno de los recursos del fondo son las cotizaciones de los pensionados, incluidas las mesadas adicionales. Dice el numeral 5, artículo 8 de esta ley. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que ese numeral se elimine. Porque, ¿qué quiere decir? Fuera que cotizamos 12 meses ordinariamente, en la mesada 14, que tienen algunos maestros todavía que la lograron conservar, ellos en junio también les descuentan el 12% para salud. Y en la mesada que se paga en noviembre, que es la mesada 13, también tienen descuento del 12%. Entonces estamos pidiendo que se modifique este artículo de la ley 91 para que efectivamente no se pague sino 12 meses. El servicio no es mejor porque se cotice más 14 veces o más como está haciendo el pensionado, ¿no? Perdón, Jorge, antes de que pase al cuarto punto, las cotizaciones en las mesadas adicionales, que llamamos 13, la que se paga en diciembre, que algunos le dicen mesada de Navidad, ¿ya? Prima de Navidad. Y otro la mesada 14, que es que algunos maestros sí logran mantenerla, que es la que se paga en junio, pero no está para todos los maestros. Por ejemplo, no está para los que se pensionaron después del 1 de enero del 2012. A partir de ese año no hay mesada 14 para los maestros ni para ningún trabajador. Entonces muchos maestros por demandas han ganado, que eso es un punto para la negociación, que la mesada 13 de diciembre en lo que tiene que ver con el magisterio no tenga descuentos. Porque en FOPEP, en el resto de los trabajadores, ojo que es con eso importante, el resto de los trabajadores pensionados no les descuentan en la mesada 13, solo a los maestros por ese artículo que Jorge menciona que está en la ley 91. Recientemente, el año pasado, hubo un acto legislativo que se lo aprobó a las Fuerzas Armadas. O sea, ya hubo un sector que lo recuperó la mesada 14, que fueron las Fuerzas Armadas. Está un proyecto en el Congreso de la República que está planteando recuperarlo para los maestros afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio. Va en cuarto debate. Estamos esperando que avance y se le recupere al magisterio la mesada 14. Esperemos que resulte. Bueno, mire, el quinto punto es el de expedir una norma que modifique o que reconozca más bien los factores salariales con los que se liquida la pensión y la reliquidación. Resulta que en el año 2019 salió una sentencia, el 25 de abril, del Consejo de Estado,
que solo se limita a lo que diga la Ley 62 de 1985 y no incluye otros factores. Sin embargo, la bonificación pedagógica la está incluyendo ahora y esa no estaba entre esas que está ahí. Entonces, que haya una modificación de ese concepto o que el gobierno expida una nueva ley, porque es que esa de 85 es bastante vieja y no reconoce todos los factores que gana un maestro y diga sobre cuáles se puede tener en cuenta para la liquidación de la pensión. Ese es un tema bien complicado, largo, pero bueno. El sexto punto es de la modificación de las normas para que ANET pueda tener como mínimo, decimos ANET porque es la organización que hoy representa a los pensionados a nivel nacional, hay otras pequeñas pero no tienen el orden de la ANET, ¿no? Que es que tenga representación en el Consejo Directivo del FOMAT y en los comités regionales. El artículo sexto de la Ley 91 es el que estableció quiénes componen el Consejo Directivo del Fondo y está la Organización Nacional de los Educadores más grande, que es FECODE en este momento, que tiene 2 representantes, los Ministerios de Educación, Trabajo y Hacienda, o su delegado, pero no están los pensionados. Resulta que de 470.000 más o menos afiliados al fondo hoy, 247.000 pensionados, ¿no? Casi más de la mitad que somos los pensionados y no tenemos ninguna representación. Eso quiere decir que hay que modificar la Ley 91 en ese artículo. Y por decreto se puede pedir que haya representación en los comités regionales. En cada regional hay un comité que regula lo de salud, lo de pensiones, prestaciones, etcétera, y ahí se puede, por decreto, ahí si no necesita que se modifique la ley, eso lo puede hacer el gobierno nacional, lo podría hacer ahora dentro del acuerdo 03, había esa posibilidad y no lo han hecho, para que tengamos un representante por lo menos en cada una de las regiones de los pensionados también, no solo pues ANET, en general los pensionados como tal. Queremos que le haga la cuñita a la ANEP para que más asociados que van saliendo en condición de pensionados tomen la decisión de afiliarse a la ANEP. Sí, claro, nuestra principal, digamos, punto de vista que queremos es la parte gremial, reivindicativa, pero lógicamente estamos también en esos procesos de cultura, de formación, de capacitación, hacemos charlas para que el pensionado sepa a qué tiene derecho, le hacemos asesoría jurídica, o sea, también tenemos algunos puntos de acercamiento para que siga conviviendo con sus compañeros, tenga recreación, hay aspectos de literatura, hay unas cuestiones de salud, tenemos veeduría de salud también que representa a los educadores ante el FOMAC. Pero mira, hay un puntico que no está en el pliego, pero lo acaba de negociar FECODE, ahorita del 1 de julio firmó el pliego el sector del educativo, y en el punto 20 incluyeron algo que venimos peleando hace mucho tiempo y no se ha aplicado, que es la prima adicional del mes de junio de mitad de año, que está establecida en el artículo 15, literal B, de la Ley 91 del 89, que solamente le está favoreciendo ya a 12.000 maestros, porque le aplicaron todas las restricciones del acto legislativo 01 del 2014 frente a la mesada 14, y entonces la mayoría, alrededor de 120.000 maestros, tendrían derecho a que al momento de pensionarse después adquieran esa prima del mes de junio, que equivale a una mesada pensional, y lo que se acordó en el punto 20 de la negociación de FECODE y de las otras organizaciones de la educación es que se crea una mesa técnica que en el término de un mes tendrá que ver la viabilidad jurídica y prestacional y demás para poder pagar eso. Ojalá eso llegue a feliz término y realmente se le reconozca esta prima de mitad de año a todos los maestros que tienen derecho, que digo yo, son más de 100.000. Yo sí quiero recalcarlo, ¿por qué? Porque nosotros llevamos 30 años desde que salió la Ley 91 peleando con el Estado y exigiéndole al Estado el pago de esa mesada que en el argot de los maestros la llamamos mesada 15. Ahora se llama prima para poderla diferenciar de la mesada 14. Prima especial, que es equivalente a una mesada pensional anual. Se haría en junio para quienes no tienen pensión gracia. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque el FOMAC, sus funcionarios no tienen por qué legislar más allá de lo que dice la Ley 91. La Ley 91 no pone condiciones, sino que como ellos todo el tiempo la asimilaron a la mesada 14, entonces tienen en su cabeza todos los criterios de la mesada 14, pero esta mesada no tiene ninguna condición. Solo no tener pensión gracia. Solo no tener pensión gracia y haberse vinculado, por supuesto, después del 80, cuando ya se terminó la
pensión Gracia. Entonces, eso es muy importante y FECODE en la negociación pasada aceptó que la pagaran así, pero seguimos luchando porque eso es para todo el mundo. En este momento está pagando a quienes con las condiciones de ellos dicen que tienen derecho con una retroactividad de 3 años, pero debía ser de 30 años. La dirección de la ANEP, carrera 17A, número 3734, y el celular es 301-351-1868. Allí los podrán atender para todo lo relacionado con afiliaciones y todo lo que nuestros pensionados deseen recibir de información. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Jorge Laverde, presidente de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados, ANEP, respondiendo a las inquietudes y a las necesidades de este gremio tan querido. No, gracias a todo el equipo del programa CODEMA Hoy y a todos los compañeros de la cooperativa que nos están escuchando en este domingo. Y con esta información nos despedimos desde esta mesa de trabajo liderada por la profesora Melba Rincón Suárez desde la dirección, con la coordinación de Alberto Villalba, la asistencia técnica de Dairo Espinosa y Gloria Angélica Orjuela, y en la conducción y producción periodística Esperanza Puente Santana. Que pasen un feliz domingo y nos vemos en 8 días. Chao, chao. Les esperamos el próximo domingo de 9:30 a 10 de la mañana con la actualidad cooperativa institucional y sectorial en CODEMA Hoy. Hasta pronto.